Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista a Lorenzo Preve, experto en continuidad de negocios y profesor de EAL de Business School. Si les parece, hagamos unas pequeñas pruebas de sonido, de video. Cuéntenos si me escuchan bien, si ven la cámara tanto del profesor como mía. Cuéntenos también desde dónde nos están escuchando, si hacen parte de un programa de formación de Alde Business School, escríbanos a qué programa pertenecen o por el contrario, si están contemplando en empezar un programa de maestría con nosotros, háganos saber de qué programa van a pertenecer o les gustaría pertenecer. Eh, Quiero mencionarles que la entrevista va, bueno, a las personas que se ven conectando, les recuerdo que tenemos a Lorenzo Preve, experto en continuidad de negocios y profesor de ALDE. Esta entrevista durará alrededor de unos 20 minutos. Vamos a tener una pequeña franja para responder algunas de sus preguntas, que lo pueden dejar en la pestaña, en el apartado de preguntas. Dejen sus dudas, incluso desde el comienzo de la entrevista, para que apenas terminemos, optimicemos el tiempo y poder responder las que mayor tiempo podamos, ¿sí? Les recuerdo que a lo largo del día de mañana van a recibir la grabación de esta entrevista y se subirá al canal de YouTube también en unos días, ¿sí? Eh, para que puedan verla nuevamente, también están colgadas todos los webinars que hemos impartido con Lorenzo Preve con anterioridad. Es un experto en continuidad de negocios, tiene un contenido supremamente interesante que merece la pena buscar lo que ha impartido anteriormente, ¿no? Ya para finalizar, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada con los contenidos que se ven en el máster en gestión de riesgos con especialidad en continuidad de negocios, que ya está en periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es. Eh, Lorenzo, bienvenido. ¿Qué Muchas tal? gracias. Por suerte, muy bien. ¿Cómo estás vos? Afortunadamente bien, es una maravilla volver a contar con tus conocimientos, con tus aportes desde este hermoso sector que es el sector educativo, desde la continuidad de negocios, que entre las personas que nos están viendo, pues hay muchas personas que toman las riendas y las decisiones importantes al interior de las organizaciones. Entonces yo creo que esta información a la que vamos a abordar, pues no es de gran importancia, tanto para ellos como para nosotros. Es muy agradable tener a alguien como tú acá. A los asistentes, antes de comenzar con la entrevista, quiero recordarles un poco pues, de la hoja de vida de Lorenzo. Es profesor y director del Centro de Risa Uncertainly Management y del Departamento de Finanzas de una entidad educativa en Buenos Aires, Argentina, cofundador de Management Partner en Buenos Aires también, PhD en Finance de la Universidad de Texas y poco más, ¿no? Tiene bastante experiencia, autor de 3 libros y pues lo tenemos acá con nosotros, es conferencista y profesor, entonces pues toda la información que Lorenzo nos pueda brindar, que sea de gran interés para ustedes. Y pues Lorenzo, a lo que vinimos. Si Muy bien. quieres comenzar dando una breve introducción de lo que es la continuidad de negocio y ya te empiezo a lanzar las preguntas, si te parece. A ver, lo que es, cuando hablamos de continuidad de negocio, de lo que hablamos es de tutelar uno de los aspectos más importantes de una organización o de una empresa. Pero no hace falta que sea una empresa con fines de lucro, también puede ser un hospital municipal que no tiene fin de lucro, o una escuela sin fines de lucro, una escuela primaria de un municipio, ¿no? Por eso vamos a hablar de empresa o de organización, indistintamente. Eh, y todo esto, como vos bien decías antes, está bajo el paraguas de la gestión de riesgo. Gestionar riesgos quiere decir, a ver, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es algo que me va a apartar de mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? En una organización es el plan estratégico, el plan de negocios, el plan operativo, el plan operacional. O sea, es lo que yo planeo hacer. Y riesgo es lo que me aparta de eso. Ahora, cualquier riesgo me puede apartar
para el lado negativo o para el lado positivo. Y ya para terminar esta introducción, déjame decirte que cuando vos tenés un evento de riesgo, ese evento de riesgo va a impactar en la organización en diferentes lugares o puede impactar en diferentes lugares. El mismo evento puede impactar en el flujo de fondos, en la rentabilidad, en la reputación de la organización o de los empleados o del directorio de la organización o en la continuidad de este negocio, en la capacidad de seguir operando. Bueno, cuando nosotros hablamos de continuidad de negocios, estamos hablando de cómo hacer para gestionar aquellos riesgos que con su impacto van a afectar la continuidad, la operación, la operatividad o la manera de gestionar el negocio que nosotros teníamos planeado. O sea, de eso estamos hablando acá. Ese es un poco, si querés, de lo general a lo particular. Podríamos haber hecho esto hablando del impacto en el flujo de fondos o el impacto en la reputación, pero acá estamos hablando del impacto de un evento de riesgo en la continuidad de un negocio. Negocio o organización que no hace falta que sea por lucro. Perfecto, Lorenzo, muy clara tu apreciación, tu introducción. Ahora quisiera que nos puedas decir cómo podemos anticiparnos a la ocurrencia de un evento disruptivo, ¿no? Claro, un evento disruptivo por definición es un evento que te va a cortar tu capacidad de operar. No sé, déjame darte ejemplos, si querés, banales o burdos. Un incendio. Un incendio es un evento que te corta la capacidad de seguir operando en una planta, por ejemplo, o en un depósito. Pero también puede ser un problema con una revolución en un país. Eso también no te permite operar. O lo que pasó, ¿se acuerdan cuando, no sé si te acordás hace un par de años, cuando el Ever Given, ese barco se quedó cruzado en el canal de Suez? Eso también fue un evento que causó una disrupción en el negocio. 10 días con el canal de Suez cortado generó un tremendo problema en la capacidad de operar de las empresas. No solo en las empresas de transporte, sino también de las empresas que estaban esperando mercadería o que habían enviado mercadería, ¿no? Y estaban esperando cobrar o lo que fuera. Un ciberataque también es el ejemplo. O sea, como ves, te di muchos ejemplos totalmente distintos. O sea, un ciberataque, un barco que se cruza en el canal de Suez, una revolución en un país o en un pueblo, un terremoto, un evento climático, un incendio. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a la ocurrencia? Y acá te diría dos cosas. La primera es cómo nos anticipamos a la ocurrencia y la segunda es cómo nos anticipamos a la posible solución. Que no es lo mismo. Anticiparnos a la ocurrencia a veces podemos y a veces no. Por ejemplo, si vos me decís, ¿puedo anticiparme a un terremoto? Y por ahora los geólogos no han encontrado la manera de anticiparse a un terremoto. Sí, podés mirar que si estás cerca de un volcán y si el volcán tiene actividad, es probable que haya actividad, pero los terremotos no ocurren siempre cerca de los volcanes. Entonces, no tenemos la capacidad. A mí me ha pasado de estar en la Ciudad de México y que venga un terremoto y que la gente decía no hay manera de anticipar esto. Entonces, ciertas cosas no se pueden anticipar, ciertas otras sí se pueden anticipar. Cuando vos ves que hay un problema en una sociedad que termina estallando una guerra civil, es muy raro que una guerra civil estalle de la noche a la mañana. No pasa. O cuando tenés una tormenta súper fuerte que te genera un montón de daños. Generalmente esa tormenta, la gente que maneja el clima fue capaz de preverla un poco. Mm. Ahora, muchas veces estas cosas no las estamos mirando. Si esto es un evento importante y vos tenés tu mapa de riesgo y en tu mapa de riesgo ese riesgo está ahí, lo que también deberías tener es alguien que está siguiendo a los determinantes de ese riesgo. ¿Qué es el determinante del riesgo? Es el gatillo que hace que eso se dispare. Entonces, si la presión atmosférica baja mucho, la probabilidad de que esto ocurra, de que una tormenta ocurra, es mucho mayor. Hace unos años en Génova, más concretamente en el año 2018, en el mes de agosto, se cayó un puente en el centro de la ciudad de Génova. Por supuesto, nadie se esperaba que cayera el puente. Ahora, después de que cayó el puente, salieron todos a decir, y era bastante obvio que se iba a caer el puente. Y listaron
como 30, 40 razones por las cuales ese puente se iba a caer. Ahora, si esas 30, 40 razones estaban tan claras ex post, ¿por qué no las pensamos ex ante? Y acá soy necesariamente un poco vago, porque cada uno de los que está escuchando esta charla habrá tenido algún evento disruptivo, y los invito a pensar retrospectivamente qué podían haber hecho antes para enterarse. Sin ir más lejos, cuando fue la pandemia en Argentina, a nosotros nos encerraron casi de un día para otro, y estuvimos encerrados no sé cuánto tiempo. Ahora, la realidad es que había una cantidad de señales de que esto podría haber pasado, y nosotros nos podríamos haber preparado distinto, desde tener mejor wifi en nuestra casa, a asegurarnos que todos los empleados tuvieran un ordenador portátil para poder trabajar desde la casa, hasta, no sé, el que se compró la bicicleta fija para seguir entrenando. Si vos lo hubieras pensado un poquito antes, hubieras visto que podías haberlo trabajado. Ahora, Mm. esto es anticiparme a la ocurrencia. La segunda es anticiparme a qué hacer con eso. ¿Qué hacer cuando esto ocurra? Y acá les digo, estos son los planes de contingencia. Estos son los famosos Business Continuity Plans. ¿Qué pasa si se incendia la fábrica? ¿Cómo lo voy a resolver? Porque uno dice, tengo un seguro, claro, pero el seguro te cubre el riesgo del impacto en el flujo de fondos, pero no en la capacidad de operar. Bueno, tengo el continuidad de negocio, te va a dar plata, pero la reputación que vos vas a perder con los clientes a los cuales no les entregaste, no te la va a pagar la compañía de seguros. Entonces, ¿cómo hacer para pensar en eso? Y hay empresas que dicen, prefiero tener dos plantas más pequeñas que una planta grande. ¿Pierdo eficiencia? Probablemente sí, pero tengo una serie de ventajas de que nunca voy a bloquear el 100% de la producción. Fíjense cómo una decisión aparentemente no relacionada con el riesgo, sin embargo, tiene su relación con el riesgo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un punto súper importante y estoy dejándoles más ideas para pensar que respuestas concretas. Soy consciente de eso. Lo que pasa es que al no haber preguntas concretas, digamos, al ser una pregunta amplia, la respuesta necesariamente tiene que ser amplia. Pero si lo piensan, para cada pregunta puntual que ustedes tienen, ¿cómo hacer si el riesgo es este y el impacto es este? Probablemente se les ocurran una buena cantidad de respuestas bien puntuales y bien concretas. La clave es anticipar la ocurrencia cuando se pueda, no siempre se puede, pero muchas veces se puede. Y después Lorenzo, anticiparme. mantén la idea ahí un segundo. Quiero hacerle una pregunta al público que me están manifestando de que no nos pueden escuchar, si nos pueden responder ahí en el chat, si nos están escuchando bien, por favor. Si escuchan a Lorenzo también, de todas maneras. Eh, Mientras él va hablando, ya retoma su idea y pues yo estoy pendiente del chat de lo que dicen ustedes. Aprovecho este pequeño espacio mientras nuestro experto está tomando agua, que vayan dejando sus preguntas. Yo estoy acá pendiente de lo que ustedes están diciendo y con mucho gusto al finalizar esta entrevista empezamos a formulárselas a Lorenzo, ¿vale? Lorenzo, continúa, por favor. Y otra cosa que me parece muy importante es eh, seguir las tendencias mundiales. Y acá me voy a meter en otro riesgo con impacto en la continuidad de negocio, y es el cambio de modelo de negocio. Todos hemos escuchado la uberización de tal o cual sector industrial, ¿no? Que dice, bueno, se me uberizó el mercado. En realidad, lo que te pasó es que hubo un cambio entre la capacidad tecnológica, que fue cambiando muy rápidamente, y los hábitos de consumo de los consumidores, los hábitos de consumo de nuestros clientes o consumidores. Eh, Muchas veces, cuando ocurrieron estas cosas, si las analizan en detalle, lo que van a encontrar es que el modelo de negocio anterior era un modelo donde el que ganaba era la empresa que ofrecía el producto o servicio y el consumidor estaba de alguna manera sometido a, una, a un negocio que no le iba tan bien, pero bueno, le resolvía más o menos el problema. Y después, ¿qué vemos? Vemos que hay un cambio tecnológico y que se puede hacer algo de una manera mucho más eficiente. Y vemos que el consumidor lo acepta y lo abraza.
Y las empresas dicen, ¿cómo puede ser que yo que era tremendamente eficiente, ahora he dejado de ser el líder de mercado? Piensen en Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster era recontralíder, no había manera de que alguien le ganara. En el negocio de Blockbuster, con el mismo modelo de negocio de Blockbuster, era muy difícil ganarle. Ahora, cuando tecnológicamente bajar una película a través del streaming se hizo eficiente, ya no fue necesario ir a alquilar la película a un local, tenerla 48 horas, ir a devolverla al local. En el local no sabías si conseguías la película o no. Ahora todas las películas están ilimitadamente en una plataforma, otra plataforma, o cuántas plataformas ya tenemos, y ya a nadie se le ocurre ir al local a alquilar una película. Pero ese fue un cambio tecnológico. Y lo interesante es que cuando a Blockbuster le ofrecieron comprar Netflix, dijo que no, porque la gente estaba recontenta yendo al local a alquilar las películas. Ahora, por eso digo, seguir las tendencias de mercado. Muchas veces estas tendencias se anticipan en un sector y llegan a otro, y cuando llegan todo el mundo se dio cuenta menos los que perdieron. Entonces me parece que eso también es algo importante para considerar. Después, una cosa que me parece importante también para hablar acá es la gestión de las crisis. La crisis es generalmente una de las manifestaciones de una disrupción, ¿no? Cuando hay un evento disruptivo, entramos en crisis. Y lo que generalmente ocurre es que hacemos un comité de crisis. Pero ¿cuándo hacemos el comité de crisis? Cuando Es como sucede. cuando sucede. Y cuando sucede, ¿sabes qué? Es tarde. No podés pensar en el medio de la crisis. Mm. Tenés la ola que rompe acá arriba tuyo y no hay manera, porque ya es tarde. Entonces, ¿cuándo hay que hacer el comité de crisis? Cuando identificamos el riesgo, que es mucho antes de que esto ocurra. Identificamos el riesgo, entendemos dónde va a impactar, entendemos cuáles son los determinantes de ese riesgo y los seguimos de manera sistemática y, si querés, cuantitativa, lo más cuantitativo posible. Y una vez que tenemos eso, diseñamos el procedimiento de crisis. Cuando ocurre la crisis, lo único que hay que hacer es apretar el botón. Y otra cosa interesante es, todo el diseño de la crisis hay que mantenerlo actualizado. Si yo digo que María es la persona que va a apretar el botón y María se fue de la empresa y ya no está más, entonces es muy importante que cuando María se va, digamos que ahora es Pedro la persona y le avisemos a Pedro que ahora es él la persona, porque si no, no va a funcionar. Otra cosa que pasa es que durante las crisis muchas veces toda la comunicación tradicional se rompe. Por ejemplo, si tenés un ciberataque, estás en crisis y probablemente la comunicación esté rota. ¿Cómo vamos a hacer para manejarnos con eso? Si hay no sé, un tsunami en las zonas costeras, etcétera, ¿no? Pero me parece que eso es. Así que eso, si querés, es un poco. Me parece que te dije anticiparnos a la ocurrencia y un poco qué hacer cuando esto ocurre, ¿no? Me parece que también me amplía un poco No, pero respuesta. está bastante bien. Mira, te tengo otra pregunta y quisiera saber cuáles son las estrategias para enfrentar la ocurrencia del evento disruptivo y asegurar la continuidad de negocios. Pues ya que hablamos de estos planes, podemos dar paso a hablar para este nuevo Sí, tema. es que te diría que un poco te la contesté, porque de alguna manera es anticipar el diseño. Es como, mira, eh, si vos tenés un matafuego, le dicen matafuego ahí también, ¿no? Un extinguidor, Extintor o... extinguidor en la pared de tu oficina. Que es mira, si ves una chispa, si ves que se prendió fuego algo, el extintor y le tirás, ¿no? Ahora, vos de alguna manera lo que tenés que saber es quién es el responsable de eso, cómo se saca el extintor de la pared. No puede ocurrir que uno esté tironeando el extintor y que no lo pueda sacar en la pared porque resulta que hay que abrir un ganchito y nadie sabía. Mm. Tenemos que verificar que el extintor esté funcionando, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en las empresas que hay brigadas contra incendios en los turnos en cada piso. ¿Y por qué está eso? Bueno, porque el día que haya un problema, la gente que está encargada de eso es la que sabe cómo hacer para usar el extintor. Que esto no quiere decir que los demás no hagan nada, pero lo que quiere decir es que hay alguien que está mirando eso. Por eso hacemos los simulacros antiincendio, por ejemplo, y los simulacros de bomba. Entonces, cada tanto estás en una torre de oficinas
estás trabajando y empieza a sonar las alarmas. ¿Y ahora qué pasa cuando suenan las alarmas? ¿Qué dice la gente? Ah, simulacro. ¿Y cómo bajan? Tranquilo, hay que bajar. Y sí, hay que bajar, qué fiaca. Ahora, el día que haya un problema de verdad, la gente no va a poder bajar con esa tranquilidad. Entonces, cuando uno hace simulacro, como todos saben que eso es un simulacro, eso genera cierto problema. ¿Por qué? Porque al saber que es simulacro, después no necesariamente eso funciona bien en la vida real. De hecho, muchas veces ha ocurrido que en la vida real, después la evacuación del edificio es problemática cuando en los simulacros siempre funcionaba bien. Claro, porque no es lo mismo evacuar 2.000 personas caminando tranquilitos por la escalera, conversando con el vecino, que todos se evacúen corriendo porque están con pánico, ¿no? Y después hay otras cosas, que hay veces que la mitigación de esto, o si querés, la prueba, es demasiado cara. Y te doy como ejemplo el airbag de tu auto. Hoy todos los autos tienen un airbag. Y la realidad es que todos esperamos que el airbag funcione. O sea, esperamos nunca tener que probarlo. Hmm. Pero si ocurre el accidente, esperamos que funcione. Y la realidad es que funciona. Pero nosotros no estamos haciendo una prueba de airbags todos los servicios del auto. ¿Por qué? Porque es tan caro volver a armarlo al airbag que prácticamente sería imposible. Pero si vos tuvieras un botoncito que decís, tú aprieto y funciona el airbag, bueno, listo, lo vuelvo a poner, es como que estarías más tranquilo de alguna manera. Claro, es tan caro que no lo puedes hacer. Bueno, hay ciertos planes de mitigación que si los querés probar son tan caros que no lo puedes hacer. Entonces, estos tres ejemplos, ¿no? El del matafuego en la pared, que lo tenés que saber usar, y la brigada contra incendios, la evacuación del edificio y después las cosas que no podés estar probando y que tenés que confiar que funcionen, también las tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los diseños. Pero para mí, un poco lo que decía antes, la cosa más importante de una estrategia para enfrentar la ocurrencia de un evento disruptivo es que el comité de crisis que se va a reunir a diseñar esa estrategia lo haga cuando se identifica ese evento y no cuando ocurre. Cuando ocurre es tarde. Claro. Cuando ocurre lo vas a hacer mal. Estoy seguro que lo vas a hacer mal. Todos lo han hecho mal. Es muy raro que lo hagan bien. Por ahí lo hacen un poco mejor, un poco peor, pero en general no lo podés hacer bien porque no estás pudiendo pensar con claridad. Ni te cuento que si es a las 3 de la mañana, que si no encontrás a la gente. Hmm. Hay cientos de ejemplos de ciberataque que fueron de noche. Yo tengo un caso de una empresa cliente que el tipo se levanta para ir al baño en el medio de la noche y le llamó la atención que su teléfono vibraba constantemente. Y era que le estaban haciendo un ataque, era el de sistemas de una multinacional muy grande. Y se dio cuenta porque a las 4 de la mañana, cuando se levantó para ir al baño, tenía el teléfono vibrando por el ciberataque que estaba recibiendo. Y gracias a que se levantó pudo de alguna manera pararlo. Pero si no se hubiera levantado, el tipo hubieran tenido un ciberataque masivo. Y son esas cosas que salen bien a veces de casualidad, a veces no salen bien y tenemos que lamentar grandes problemas, ¿no? Sí, entendido. Dejas mucho, digamos, que pensar de los planes que de pronto pueden las organizaciones o las entidades en general, pues tener, digamos, dentro de sus planes, ¿no? Como que cada entidad pues opera de su manera diferente y tienen riesgos totalmente diferentes. Puede que algunos sean compartidos y hay que saber de pronto cómo abordarlos, ¿no? Yo quisiera de pronto ir con una pregunta acá de uno de nuestros asistentes que me parece súper interesante, ya que es un caso, pues, aparentemente de él, dentro de su entorno laboral. Dice Víctor Rivera, eh, si estoy valorando una entidad y el inversionista me pide un informe ejecutivo de continuidad de negocios para tomar una decisión de inversión, ¿qué punto a desarrollar debería incluir? Y yo lo que empezaría por listarle todos aquellos riesgos que van a tener un impacto en la capacidad operativa de la organización. O sea, le diría, mira, de todos los riesgos que tenemos, bueno, habría que ver si ya tienen un mapa de riesgo, porque si tienen un mapa de riesgo, habría que seleccionar de aquellos riesgos que están en el mapa, cuáles son los que se identificaron con un impacto en la operación, en la capacidad operativa. Entonces, una vez que hicieron eso, le diría
para cada uno de estos riesgos, cuáles son los determinantes. O sea, qué es lo que yo tengo que mirar para saber si este riesgo está avecinándose en su probabilidad de ocurrencia o no, está más o menos probable en su ocurrencia. Y después creo que tendrían que hacer un muy buen diseño de cuál sería la respuesta de la organización para protegerse frente a eso. Esos serían como los 3 puntos. Identificar esos riesgos que van a impactar en la capacidad de operar. Segundo, identificar aquellos determinantes que tenemos que monitorear y poner un plan de monitoreo de estos determinantes. Y el tercero es cuál sería el plan de acción. Te doy un ejemplo muy rápido. Había una empresa que era una empresa agropecuaria, hacía plantaciones de una determinada vegetal que venía en árboles. Había un bichito, no sé cómo llamarlo, una bacteria que venía por aire que mataba no la fruta, sino el árbol entero. Entonces, ese era un riesgo tremendamente disruptivo porque era como que yo te mate tu fábrica, te rompo la fábrica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero fue identificaron dónde estaba este bichito y ese es uno de los determinantes. El bichito está cerca o lejos. Eso en la Argentina se medía dónde estaba el bichito. Y si vos lo medías todos los meses, podías ver si el bichito lo habían visto acercándose a tu plantación o alejándose. Y podías tener la velocidad, cuántos kilómetros había recorrido hacia tu plantación o para el otro lado. Eso fue lo primero, los determinantes. Lo segundo fue el plan de acción. Perdón, el primero había sido identificar el riesgo, ¿no? Que era el del bichito. El segundo, los determinantes. Y el tercero, el plan de acción. Ya tenían que el día que el bichito llegara a menos de tantos kilómetros de la plantación de ellos, con una dirección hacia su plantación de más de tal velocidad por mes, o de tantos kilómetros por mes que se acercaba, lo que iban a hacer es, iban a sacrificar toda la segunda línea de árboles. ¿Por qué? Porque la primera la iban a sacrificar porque la mataba el bicho, pero la segunda, al el bicho llegar y no tener más árboles que contaminar, se iba a detener ahí y se salvaba el resto de la plantación. Pero eso es algo que tenés que planificar con tiempo. No puedes decir, se me están muriendo los árboles, empiezo a cortar yo. ¿Entendés? Mm. Bueno, nos pregunta, bueno, invito antes de arrancar con la siguiente pregunta de nuestros asistentes, los animo a que nos sigan dejando un par de preguntitas más y antes de finalizar, ¿vale? Eh, Nos pregunta Hernán Argenis que si usted considera que la continuidad de negocios frente a eventos disruptivos debe tener la manera de adaptarse al cambio, actuar veraz, fidedignamente, innovar, intuición, realidad, contexto y vulnerabilidad, capacitación permanente donde esté el entrenamiento, formación y sensibilización y Sí, eficiencia operacional. sí, sí, absolutamente. Sí a todo. Sí a todo porque es clave. Todas las cosas que mencionaste son claves en algún punto. No sé, imagínate el tema de capacitación, el ejemplo del extintor que hablábamos antes. Tener el extintor y nadie que lo sepa usar no sirve de nada. O sea, necesitas capacitación, necesitas gente que esté cumpliendo lo que tiene que cumplir. O sea, todo lo que se mencionó te diría, hay que tenerlo en cuenta. Así que te diría que sí. Perfecto. Eh, por ahora no contamos con más preguntas. Si te parece, esperamos Entonces, sí, claro. un instante a ver si... Ah, bueno, mira. Nos pregunta Macarena Velasco, estrategia de comunicación de la ocurrencia de crisis. ¿Se toma la delantera? Es súper interesante la pregunta. Eh, a ver, primero, yo no soy un experto en comunicación, pero mi recomendación es siempre tener un buen experto en comunicación en el comité de crisis. ¿Okay? Eso es clave. Eh, sí, lo que siempre tenés que tomar la delantera es en tener el discurso. ¿Qué es lo que yo tengo que salir a decir? Después hay algunas veces que te conviene salir a hablar antes y otras veces que no, pero ahí es donde lo dice el experto en crisis. Hace un par de años en la Argentina eh, se, nos, se nos quedó todo el país sin luz. Prácticamente todo el país quedó sin luz, un apagón un día domingo, el Día del Padre.
Y la generación eléctrica en la Argentina, digamos, perdón, la luz en la Argentina viene a través de diferentes jugadores. Tenés el generador eléctrico, tenés el transportador y tenés el distribuidor. Pero esa es como una gran simplificación. Después tenés una cantidad de jugadores que se instalan ahí. Una vez, la vez que esto ocurrió, el primero que salió a hablar no era el que había tenido el problema, pero salió a comunicar que había ocurrido este problema y que ellos estaban trabajando para resolverlo. El problema no lo habían generado ellos. Sin embargo, para la opinión pública y hasta en un momento para el regulador, el problema lo habían generado ellos. Claro, como fueron los primeros en salir a hablar, o sea que de alguna manera por salir a hablar primeros y demasiado temprano, les pusieron el mote de culpables, a pesar de que ellos no habían sido los culpables, había sido culpa de otro de los sectores. Entonces, a mí me parece que la pregunta es bien interesante porque lo que uno diría, bueno, no, salí inmediatamente a hablar, reconocer el problema y tal. Bueno, ojo, porque la opinión pública hay que entender bien cómo se la maneja. Lo que sí me parece que es clarísimo es hay que saber que hay que salir a decir. Porque muchas veces no elegís vos salir a comunicar, sino que la comunicación te la imponen inmediatamente. Vos salís de tu oficina y aparece un periodista con un micrófono. Entonces algo tenés que decir. Hmm, Entonces es como bien técnico el tema y ahí es muy importante tener un responsable de comunicación que entienda muy bien de esto. claro, claro, entendido. Bueno, voy a ver si hay una última pregunta, si nos da tiempo. Nos pregunta Jorge Enrique Marmolejo, ¿cómo diseñar o tener en cuenta para la realización de ejercicio de escritorios, tabletops, asertivos para el comité de crisis? Eh, Acertijos para el comité de crisis. ¿Qué sería? Estamos Asertivos, no, mira, te repito la pregunta, ah, ¿cómo diseñar o tener en cuenta la realización de ejercicios de escritorio asertivos para el comité de crisis? bueno, la idea es que uno estimule la respuesta, la capacidad de respuesta. Entonces, cuando estamos hablando de cómo salir a contestar un determinado evento, uno hasta puede hacer algún tipo de juego para que vos aprendas a responder frente a un determinado evento. Si la crisis es una amenaza de bomba en el edificio o un ciberataque, la respuesta va a ser distinta. Pero lo que creo que es muy importante, y me parece que esta pregunta es muy buena porque nos ayuda a pensar un poco en eso, y es, ¿qué es lo que yo tengo que pensar o lo que yo tengo que lograr en el momento en que esto ocurre? Hay un ciberataque. Entonces, acá te diría dos cosas. La primera es cómo hacer para que esto no ocurra y la segunda es qué hacer si esto ocurre. Para que te des una idea, uno piensa siempre, bueno, para evitar un ciberataque tengo que hacer una inversión de no sé cuántos millones en, en equipos nuevos y qué sé yo. ¿Sabes qué? La gran mayoría de los ataques de hackers viene porque la gente tiene la contraseña password 123456 o la contraseña password o porque la gente deja el sticker con la contraseña puesta en, el, en la pantalla de la computadora, o porque la gente pone el password donde no lo debería poner. Hace poco tiempo una empresa con la que estábamos trabajando, el director de seguridad informática hizo un phishing, lo hizo él a la compañía. La respuesta fue 33%. O sea, 33% de los empleados de la compañía cayó en la trampa. Ten en cuenta que con que uno caiga en la trampa ya el hacker entra. ¿Entendés? O sea que si de cada 1000 tipos 33, 330 entran, eh, es como por más inversión en sistemas que vos hagas, no sos seguro. Entonces, claramente ahí algún tipo de juego de escritorio, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de capacitación es clave. Entonces me parece que es buena esta pregunta. Muchas veces estamos hablando de hagan juegos, hagan rankings de cómo le va a la gente contestando las trivias y hagan un ranking a ver quién va primero, quién va segundo y al que va último lo ayudan a mejorar y no sé, cosas así. Levantemos el nivel de todos usando este tipo de herramientas. Hmm. Bueno, Lorenzo, el tiempo se nos ha alargado bastante.
A todos los asistentes les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos contar contigo, Lorenzo, próximamente en nuevos eventos, en nuevas charlas, entrevistas, webinars, forums, streaming, todo el contenido que tengamos nosotros. Nos gustaría seguir contando contigo. Por supuesto. Nada, si quieres dirigir unas últimas palabras, yo por mi parte me despido ya de los asistentes y hasta la próxima. No, yo simplemente agradecerles por haber venido y para mí la cosa más importante acá, la palabra importante acá es anticipar. Esto, cualquier cosa que uno anticipe la va a poder gestionar mejor. Sea un riesgo negativo que me hace mal, o sea un riesgo positivo, que aparece una oportunidad y yo la quiero tomar. Si yo estoy preparado, lo voy a enfrentar mejor seguro. Perfecto, Gracias. Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, Hasta la muchas próxima. gracias.